también Lorena Lucía Mawat, quien es médica de la Universidad de Sinú en Montería, pediatra y especialista en auditoría médica de la Universidad del Sinú, es fellow de infectología pediátrica de la Universidad CES. También va a estar su compañero, el doctor Fernando Enrique Mendoza Bula. Él es médico de la Universidad Libre de Barranquilla, pediatra de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, fellow de infectología pediátrica del CES. Y los estará acompañando y asesorando la doctora Mónica Trujillo Honisberg, quien es médica de la Universidad CES, pediatra e infectóloga pediatra de la Universidad de Texas en Dallas, es la directora del programa de infectología pediátrica de la Universidad CES, es docente de las universidades CES y Pontificia Bolivariana en Medellín y trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe y en la Clínica Bolivariana. Bueno, bienvenidos y adelante. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días para todos. Damos inicio con la presentación de nuestro caso clínico. Entonces, este es el código para escanear para poder resolver las preguntas interactivas. Iniciamos entonces. Se trata de un paciente masculino de 11 años, residente en la vereda Río Grande, Antioquia, quien consulta por fiebre y dolor en el tobillo izquierdo, con una historia de 9 días que inicia con fiebre y dolor intenso en el tobillo izquierdo. A las 12 horas comprometía ya el tercio medio de ambos miembros inferiores, porque se bilateralizó pues la patología, se asoció a eritema, edema y limitación para la marcha. El paciente previamente sano, sin antecedentes patológicos conocidos y sin antecedentes traumáticos conocidos. Desde el punto de vista epidemiológico, pues tenía 6 gaticos como mascotas y 2 perros y consumo de lácteos no pasteurizados. Tenía un esquema de vacunación completo para la edad según el esquema de vacunación colombiano. El paciente decide ingresar entonces a una institución de baja complejidad en su lugar de residencia al segundo día del inicio de los síntomas, donde evalúan y consideran dar alta con manejo analgésico. La fiebre cede rápidamente, pero el dolor en los miembros inferiores persiste y ante esa persistencia la madre decide interconsultar nuevamente al día 8 del inicio de los síntomas, donde hacen pues radiografía de tobillo izquierdo y reportan verbalmente un informe verbal. El paciente, ante la persistencia de los síntomas, reingresa entonces al servicio de urgencia de una institución de alta complejidad acá en la ciudad de Medellín, donde ingresa en regulares condiciones generales, no tenía, pues, sin aspecto séptico y con febrícula. Importante el examen físico, presentaba edema perimaleolar bilateral de predominio izquierdo, con eritema, dolor a la palpación y limitación para los movimientos e incapacidad para la bipedestación. En principio, el hemograma de ingreso reporta leve leucocitosis con neutrofilia y unos reactantes de fase aguda aumentados, una BCG y una PCR pues, en límites por encima del límite superior. Se realiza entonces una ecografía articular que reporta sinovitis reactiva y se evidencia en región tibial anterior en ambos miembros inferiores líquido móvil al paso del transductor, maniobra que fue muy dolorosa. Este líquido móvil se extendía en sentido proximal a distal, 10 centímetros en miembro inferior izquierdo y 5 centímetros en miembro inferior derecho. Estos cambios fueron sugestivos de osteomielitis y así fueron reportados por radiología. Se hace una radiografía simple de piernas bilaterales, las cuales fueron reportadas normales. En este contexto se decide inicio de terapia empírica con clindamicina cefazolina previa toma de hemocultivos. Es valorado rápidamente por ortopedia, quien además encuentra en los hallazgos clínicos dolor exquisito a la palpación en metáfisis distales de ambas tibias y tumefacción asociada. Deciden entonces llevar rápidamente a cirugía, donde identifican colección purulenta subperióstica, se drenan aproximadamente 15 centímetros en ambas caras anteromediales de pierna izquierda y derecha, encontrando también membranas fibrinopurulentas en canales endomedulares. Además, artritis reactiva, pero realmente sin compromiso, sin supuración a nivel articular. Rápidamente obtuvimos los resultados del GRAM, el cual reportó en colección subperióstica, cocos gram positivos y reacción leucocitaria abundante. El informe preliminar de los hemocultivos reportó cocos gram positivos compatibles con Staphylococcus coagulasa positivo, por lo cual se decide cambio del esquema antimicrobiano a vancomicina cefazolina. Esta terapia combinada realmente fue aproximadamente por 24-48 horas hasta que se obtuvieron pues, los resultados de la tipificación del cultivo, el cual nos identificó Staphylococcus aureus, meticino sensible, susceptible también a eritromicina, clindamicina y a trimetropin sulfamethoxazol.
El paciente clínicamente evolucionó de forma satisfactoria, sin fiebre, con dolor modulado, es sometido a una nueva intervención quirúrgica, un segundo tiempo quirúrgico a las 72 horas. Ese tiempo quirúrgico había sido programado en primera intervención quirúrgica. Realmente ya los hallazgos fueron favorables sin encontrar supuración en ese segundo tiempo quirúrgico. Los hemocultivos de control fueron negativos y se conceptúa por parte de infectología 14 días de terapia parenteral con cefazolina y 2 semanas adicionales con cefalexina oral. Se hace control de reactantes y función semanal normal. El paciente rápidamente es dado de alta. Aquí observamos el comportamiento de los reactantes de fase aguda durante el proceso de hospitalización del niño. Observamos que rápidamente la PCR desciende de forma significativa en los primeros 4 días y la eritrosedimentación también desciende, pero un poco más paulatinamente, de acuerdo a lo esperado. Y el nivel de leucocitos se normaliza antes del regreso del paciente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta la historia clínica, entonces, ¿cuál sería su diagnóstico? Bueno, veo que quizás no alcanza a funcionar pues la tabla, pero la idea era entonces contestar esta parte de la sospecha diagnóstica, cuál sería el diagnóstico definitivo. Listo, acá vemos que ya sale algo de la mayoría, o el 100% según los votantes respondieron la B, y pues la conclusión o el diagnóstico definitivo acá en el hospital fue osteomielitis aguda complicada de tibia distal, bilateral y bacteriemia por Staphylococcus aureus meticilino sensible. Entonces, para hoy vamos a hablar sobre osteomielitis aguda, de hacer énfasis en la hematógena, que es la más común en pediatría. Es una de las infecciones bacterianas invasivas más comunes. Ocurre cuando las bacterias ingresan y proliferan dentro de la matriz celular y extracelular del hueso. 6 de cada 1000 ingresos corresponden entonces a este tipo de infecciones con una incidencia que va en aumento. La osteomielitis hematógena aguda es la forma más frecuente de la enfermedad en pediatría y va a requerir por lo general procedimientos quirúrgicos, uso prolongado de antibióticos y una estancia que se puede extender. Debido a su escasez o la escasez relativa de datos de alta calidad, digamos que va a ser bastante difícil realizar un enfoque inicial de acuerdo a guías y realizar un tratamiento, pues por lo que resalta la importancia de discutir este tipo de temas. La incidencia varía entre 1.2 a 80 casos por cada 100.000 niños por año. Es más común en niños que en niñas. El 50% se presenta en menores de 5 años y la mitad de esto pues en menor de 2 años. La gran mayoría de los pacientes carecen de una comorbilidad específica. La localización es más frecuente en los huesos largos y entre estos pues fémur, tibia y húmero, aunque también podemos presentarla en huesos cortos y pues huesos planos como la pelvis, el cráneo y el calcáneo. La podemos clasificar de diferentes formas y debemos tener en cuenta entonces el mecanismo de infección. Inicialmente podemos clasificarla como hematógena y esta puede ser secundario a una bacteriemia primaria, aunque también podemos clasificarla como inoculación directa o por contigüidad y esto puede producir una bacteriemia secundaria. En cuanto a la duración de la infección, podemos clasificarla en aguda y en crónica y según pues las últimas guías publicadas recientemente por la ITSA y la PITS recomiendan o la definición de aguda sería menor de 4 semanas y la definición de osteomielitis crónica sería mayor de estas 4 semanas cuando se acompaña de un secuestro, cuando se acompaña de una fístula, cuando tenemos antecedentes de una infección aguda en el hueso que está afectado. En cuanto a la gravedad, podemos entonces también clasificarla en complicada y no complicada y esto va a depender de diferentes características. Esto lo vamos a clasificar de acuerdo al sitio de infección, puede ser un hueso o más huesos. Respuesta clínica al tratamiento, una respuesta temprana menor a 5 días o mayor de 5 días. Evolución de la bacteriemia en cuanto esta esté presente, con respuesta rápida o aclaramiento de cultivos o con secuelas de la infección. En cuanto a la etiología, recordemos entonces que por mucho, Staphylococcus aureus es el microorganismo más común en todas las etapas de la vida de los pacientes pediátricos, aunque debemos tener en cuenta otro tipo de microorganismos. En neonatos, entonces, Streptococcus galactiae, en pacientes entre 3 meses y 5 años, Klebsiella pyogenes, y en pacientes mayores de 5 años y adolescentes, Streptococcus pyogenes. Veamos en la gráfica de la mano derecha que donde por porcentajes Staphylococcus aureus pues representa cerca del 50% de la etiología. Ahora, ¿qué pruebas de laboratorio debemos solicitar inicialmente en un paciente con sospecha de osteomielitis hematógena aguda? Acá tenemos las opciones, pues pueden en este código QR ingresar al link y realizar la respuesta. Tenemos 10 segundos más para contestar. Listo, acá veo que la mayoría de personas contestaron hemograma, PCR, radiografía y hemocultivos.
Entonces, ¿qué pruebas diagnósticas tenemos a la mano? Tenemos pruebas diagnósticas que van a ser no invasivas y pruebas invasivas. En las no invasivas debemos incluir entonces, siempre que tengamos un paciente con sospecha o con alto índice de que podamos tener una mielitis aguda, entonces realizar un hemograma. Puede ser normal en la mayoría de los niños y tiene una sensibilidad que puede ser baja, pero puede ser muy útil para evaluar entonces otras causas de dolor óseo. Aparte, nos da información complementaria que puede ser bastante importante a lo largo de la evolución del cuadro. Aparte de esto, debemos tener en cuenta unos reactantes de fase aguda, que si bien pueden tener un valor muy limitado como diagnóstico, pues podemos tener una sensibilidad alta con una especificidad bastante baja. Esta sensibilidad puede estar aumentada con pacientes que tienen hemocultivos positivos. Hablando de la PCR, tiene un pico máximo de 2 días y una normalidad que se acerca hacia el día 10. La variación puede estar pues dada por gravedad, por diferentes microorganismos o por complicaciones dadas por la infección. Es bastante disponible, es fácil de realizar, es económica y es rápida. A diferencia de la BCG, pues la principal utilidad de esta va a ser tener un control inicial al momento del ingreso de nuestro paciente para poder realizar evaluación del tratamiento o respuesta al tratamiento. Entonces, la BCG, digamos que también puede ser útil, pero a lo largo del tiempo, entonces, o de la evolución de la enfermedad, por lo que digamos que pierde importancia con respecto a la PCR. Y hablando de la procalcitonina, entonces no tenemos muchos datos suficientes como evidencia que nos soporten el uso de procalcitonina en pacientes pediátricos con este tipo de infección. Veamos este estudio prospectivo realizado en Finlandia entre el 83 y el 2005, donde se evaluó la sensibilidad de la BCG y la PCR en niños entre 3 meses y 15 años. Se evaluaron 265 niños. De estos 106 tenían osteomielitis y se identificó 199 estafilococos aureus. Veamos que al momento del ingreso de los pacientes el día 1 ya encontrábamos elevada la BCG y cómo hasta el día 19 más o menos se logró una normalización del mismo. A diferencia de la PCR, que también la encontramos elevada desde el momento del ingreso y que reduce más o menos al día 5 un 50% y pues se normaliza completamente después del día 9. Por lo que se recomienda entonces la utilización de PCR en estos pacientes. En cuanto a los hemocultivos, debemos tener en cuenta que tienen un porcentaje de una tasa de positividad entre el 30 y el 50%. Lo evidenciamos en esta revisión sistemática realizada por la guía que ya mencioné previamente, donde se incluyeron 17 estudios y 1.422 pacientes. Esta tuvo una tasa de positividad acumulada cercana del 31.2%. Si bien es un porcentaje un poco bajo, tengamos en cuenta que posiblemente va a ser el único resultado positivo que vamos a tener en cuanto a aislamiento de microorganismos que nos pueden ayudar a tomar decisiones a la hora de iniciar un tratamiento. Digamos que estos hemocultivos, un porcentaje bajo, representan contaminación cerca del 2%, y por lo general es fácilmente discernible esta contaminación. Recordemos también que es de bajo costo y los eventos adversos son mínimos, muy comúnmente relacionados entonces al sitio de venopunción. Hablando de imagenología, entonces tenemos que el método más ampliamente distribuido en todos los niveles de atención hospitalaria, entonces va a ser la radiografía. Recordemos que está indicada en infecciones no complicadas, es simple, rápida, segura y económica, produce radiación baja y no se requiere de sedación. Si bien la sensibilidad está en 16 y el 20% en los primeros días de la evolución del cuadro, después del día 10 esta sensibilidad puede aumentar hasta el 60%, con una especificidad que va entre el 80 y el 100%. Nos ayuda además a descartar fracturas y tumor. Ahora, si tenemos posibilidad de disponibilidad de otro tipo de métodos y estamos sospechando por presentación y hallazgos de una osteomielitis que va a ser complicada, entonces vamos a tener como prioridad realizar una resonancia magnética. Nos ayuda en cuanto a la ubicación y extensión anatómica como tal de la infección, nos ayuda a evaluar diagnósticos alternativos y tiene una sensibilidad pues, que supera el 81% y una especificidad cerca del 94%. Importante que no utiliza radiación ionizante. Como debilidad, entonces, tenemos que este tipo de métodos pues pueden presentar falsos positivos, requieren sedación y requieren a veces un tiempo largo para poder realizar, por lo que muchas veces no lo tenemos disponible. De todos los métodos diagnósticos es el que tiene mejor precisión y esto podemos compararlo en esta tabla donde se compara entonces resonancia magnética con otros métodos. Vemos que se compara con gammagrafía, se compara con tomografía y con ecografía y en todos podemos ver que la sensibilidad y la especificidad es mayor en la resonancia. Ahora, no quiere decir que estos otros métodos no nos sirvan, por lo menos el TAC, en cuanto no tengamos disponibilidad de otros métodos, pues va a ser bastante útil. La ecografía va a ser útil en momentos que sospechemos una artritis séptica y la gammagrafía puede ser útil cuando sospechemos de una diseminación a otros huesos de la infección. Tenemos también pruebas diagnósticas que van a ser invasivas y por lo general van a ser el estándar de oro para poder hacer la identificación del microorganismo.
Tenemos diferentes métodos, aspirado de hueso o de tejido, muestras de colisión purulenta, y debemos tener en cuenta que si bien en pacientes complicados es necesario inicio de terapia antibiótica lo más temprano posible, en pacientes no complicados podemos tener un tiempo de espera y se sugiere que hasta 48 horas para poder tener mejor positividad como tal de cultivos. Ahora, si iniciamos antibiótico en el momento del ingreso del paciente, podemos tener entre 24 y 48 horas sin cambio en esta tasa de positividad de los cultivos obtenidos del tejido, por lo que tenemos un tiempo de ventana entre 24 y 48 horas para tomar esta decisión. Va a ser útil para hacer tinción de Gram y cultivos bacteriológicos aerobios en pacientes no complicados. Ahora, si tenemos pacientes con presentaciones complicadas, pacientes inmunosuprimidos o con algún factor de riesgo, o pacientes que hayan sido por traumatismo directo o fractura abierta, entonces nos puede ser útil para hacer cultivos anaerobios, micobacterias y hongos. Además, estas muestras pueden pues, inocularse en frascos de hemocultivos aerobios, lo que nos puede mejorar la detección de microorganismos exigentes entre un 20 y un 30%. También nos puede servir para realizar pruebas moleculares o patología de la muestra. Ahora, teniendo en cuenta esto, pues la tasa de positividad, si comparamos con los hemocultivos presentados previamente, se acercan al 65%, lo que puede duplicar digamos, la tasa anterior, lo que pues nos apoya más el diagnóstico o la opción de que sea el estándar de oro para hacer la identificación. Y veamos que los hemocultivos, cuando los relacionamos con pruebas moleculares, puede cambiarnos la frecuencia, sobre todo en pacientes entre 3 meses y 5 años, y vemos que Quingué toma un punto importante en cuanto a frecuencia de microorganismos. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el antibiótico empírico de elección en osteomielitis hematógena aguda? Y vemos acá las opciones. En el mismo link ya registrado, pues podemos responder y pues tenemos 20 segundos para esto. Bien, vemos que ya votaron por clindamicina. No veo otra votación u otra opción. Listo. Si bien, en este no tenemos una respuesta correcta, todas las opciones son válidas y ya veremos por qué. Para tener en cuenta el tratamiento, entonces tenemos que tener en cuenta dos factores importantes. Primero, que Staphylococcus aureus es el microorganismo más importante, por lo que la terapia empírica va a ser dirigida a este microorganismo. Segundo, debemos tener en cuenta entonces el porcentaje de resistencia a la meticilina del Staphylococcus aureus, y si este porcentaje es menor del 10%, entonces podemos tener a la mano el uso de cefalosporinas de primera generación o una penicilina antiestafilocócica. Ahora, si este porcentaje es mayor del 10%, entonces en pacientes que no están complicados o que no tienen bacteriemia, podemos usar clindamicina. Si son pacientes que están complicados, entonces o tienen mayor del 10% de resistencia ahora a clindamicina, que es el otro factor que debemos tener en cuenta, entonces vamos a tener a la mano otro tipo de medicamentos, por lo menos vancomicina, o en pacientes más graves, entonces podemos tener a la mano daptomicina, ceftaroline o linesolid. Debemos recordar que la resistencia a la clindamicina varía geográficamente entre el 5 y 40%. Veamos cómo estamos, por lo menos en Antioquia, este reporte que nos da el grupo Germen año a año, el último del 2020, cómo el porcentaje de sensibilidad a clindamicina supera el 90% en todos los casos, excepto en el ambulatorio, que para este año o el año inmediatamente anterior bajó hasta el 86%. Y veamos cómo la oxacilina ronda el porcentaje de sensibilidad más o menos el 70%, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de tomar una decisión. Ahora, ¿cómo seleccionar la terapia definitiva? Una vez que tengamos identificado el microorganismo, entonces debemos pensar en un agente eficaz para este microorganismo, un espectro más estrecho, un perfil de eventos adversos más bajo y una tolerancia más favorable. Como Staphylococcus es el microorganismo más común, entonces veamos las opciones. Para SAMS, el medicamento preferido va a ser cefazolina u oxacilina, y vía oral vamos a preferir la cefalexina en el caso que estemos pensando en vía oral. Como alternativa, intravenoso clindamicina ceftaroline o clindamicina vía oral. Para estos, el tiempo de terapia va a ser entre 3 a 4 semanas. Esto va a depender entonces si el paciente es complicado o no complicado. Esto para pacientes no complicados. Ahora, en pacientes complicados va a depender de cada paciente. Cuando tengamos un SAMR con sensibilidad a clindamicina, entonces el antibiótico preferido va a ser clindamicina, ya sea vía oral o vía intravenosa en el caso que se opte por esta opción. Y como alternativas, vancomicina, daptomicina, ceftaroline o linesolid. Ahora, como vía oral, tenemos el linesolid. En estos pacientes, si usamos clindamicina y son pacientes que son, digamos que son no complicados, la opción va a estar dada de 3 a 4 semanas. Si son pacientes que requerimos otro tipo de antibióticos o complicados, entonces va a aumentar entre 4 a 6 semanas el uso de antibióticos o dependiendo de cada caso.
Si tenemos SAM-R, entonces con resistencia a clindamicina vamos a requerir entonces el uso de vancomicina intravenoso o linezolid vía oral como alternativa a atomicina, ceftaroline o linezolid. Veamos que en esta tabla, bueno, para estos pacientes pues el periodo de antibiótico va a ser de 4 a 6 semanas o dependiendo de cada paciente. Vean que esta literatura no nos refiere, o esta guía no nos refiere o no nos reporta el uso de trimestoprim. Y recordemos que históricamente ha sido un medicamento bastante eficaz para SAM-R pues en pacientes que tienen infecciones con SAM-R. Y veamos que diferentes sociedades nos recomiendan el uso. Acá tenemos la Española de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, la Sociedad Canadiense de Pediatría nos recomiendan el uso de trimestoprim. Tengamos en cuenta que va a ser un medicamento que va a tener fácil acceso, con mejor adherencia a las otras opciones que tenemos y va a ser un poco más económico y que pues históricamente nos han presentado buenos resultados. Y veamos que pues estas sociedades se basan en este estudio retrospectivo realizado en la Florida, donde se evaluaron 38 niños que recibieron trimestoprim, 20 de ellos tuvieron seguimiento adecuado, 8 pacientes tenían estafilococcus aureus, 5 meticilino resistentes y 3 resistentes a clindamicina. 15 de ellos recibieron vancomicina o clindamicina como terapia inicial y lograron tener una media de 40 días de tratamiento efectivo. Ellos alcanzan a concluir, los autores concluyen que el trimestoprim es una buena opción oral potencialmente útil en tratamiento de osteomielitis aguda en niños. Veamos acá, digamos, que los antibióticos más comúnmente utilizados para este tipo de infecciones y las dosis establecidas como para tenerle un recuerdo en un pantallazo o en una fotografía. Entonces, ahora, ¿cuándo hacemos el cambio de terapia intravenosa a vía oral? Debemos tener en cuenta varios factores. Uno, lo más importante es tener en cuenta que tengamos un control del foco y que los hemocultivos se hayan esterilizado en caso tal los tengamos positivos inicialmente. Aparte, podemos tener en cuenta entonces el descenso de la PCR, lo sugieren entre 2 a 3 miligramos de decilitro, o que se haya disminuido el 50% del pico máximo como terapia. También se recomienda después de 2 a 4 días de tratamiento, o alguna literatura refiere hasta el día 7. Y pues también es importante tener en cuenta la mejoría clínica, que tengamos un dolor controlado, que nuestro paciente tenga tolerancia a la vía oral, pues que tenga más de 24 horas afebril, y pues es muy importante tener en cuenta la transición a vía oral antes del alta o en el momento del alta, pues para verificar entonces adherencia. Podemos justificarlo entonces con este estudio de corte retrospectivo en niños entre 2 meses y 17 años que se realizó en Estados Unidos, un estudio multicéntrico entre el 2000 y 2005, donde se evaluaron 1.969 niños, de ellos 1.021 recibieron terapia intravenosa y 948 recibieron terapia oral. Como resultados, entonces, ellos evaluaron unos resultados primarios y unos resultados secundarios. Fernando, un minuto para terminar, por favor. Listo, para gracias. Evaluaron entonces la terapia intravenosa y la terapia oral y se notaron que no hubo ninguna diferencia. El tratamiento, digamos que transición temprana a terapia oral no se asocia con mayor riesgo y por el contrario aumenta o puede aumentar las infecciones asociadas a este tipo de terapia. Este otro estudio para verificar entonces bacteriemia o no bacteriemia, y veamos que compararon los pacientes que recibieron antibiótico vía oral e inicial intravenosa durante 4 días, y veamos que la normalización se obtuvo al día 10 de la PCR y la BCG hacia el día 24. Y lo podemos pues verificar en estas curvas o en esta gráfica donde comparan ambos reactantes de fase aguda, y la normalización se alcanzó más o menos al mismo tiempo. Para tener en cuenta y como conclusiones, entonces tenemos que este tipo de infecciones son graves y es bastante común en niños. Estafilococcus aureus es la etiología más frecuente para este tipo de infecciones. Siempre tener en cuenta el hemograma, los reactantes de fase aguda, la imagenología y hemocultivos como enfoque inicial. Siempre considerarse un enfoque. Muchas gracias, doctor Fernando, por esta ilustrativa conferencia. Y vamos a dar pasos en este momento a la segunda charla